a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy buenos días, hermanos. Qué gozo estar aquí, la verdad. Verles a todos ustedes. Si hacen memoria, son 2 años ya de que no podíamos celebrar este tiempo juntos y escuchar a la iglesia cantar, escuchar adorar juntos al Señor. La verdad es que es algo que conmueve mi corazón y que yo le doy gracias al Padre por eso. Así que, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias al pasaje de esta mañana para reflexionar en lo que el Señor tiene para nosotros hoy? Hay un programa que se llama This American Life, y estos hombres contaron en uno de sus episodios la historia acerca de David Rakoff, un canadiense escritor, y estaban contando algunas anécdotas acerca de él porque resulta que la empresa de este hombre en 1986 estaba radicada en Tokio y estaban trabajando en algunos proyectos, y uno de esos proyectos era un programa informático que permitía que gente de diferentes partes del mundo se conectara a través de una red para enviarse mensajes. Así que su equipo de informáticos le compartió la idea a David, le presentó el programa y él dijo, pues la verdad es que me parece un poco ridículo, no creo que nadie se va a conectar a una red para hablar con alguien más. Y desechó el proyecto y se dedicó a otras cosas. Y por supuesto todos nosotros sabemos en qué se convirtió esa pequeña red que nosotros hoy llamamos Internet. Esa famosa expresión, ver para creer, en el caso de David no funcionó, porque él tenía toda la evidencia al frente suyo, y aún así él decidió no creer en eso. Y algo similar es lo que le está pasando a los discípulos en el camino a Emaús, un relato a mí me encanta, porque si ustedes ahorita que lo leímos tiene un poco de intriga, tiene un poco de ironía también, tiene profundidad teológica, mucho contenido, una riqueza especial. Y quiero que antes de que entremos al versículo 13, ustedes tienen abierto ya el capítulo 24, empecemos en los primeros versículos para ver un poco el contexto de lo que está pasando, que todos ya nosotros aquí sabemos, pero lo que está sucediendo es que Jesús es entregado, es enjuiciado, es crucificado, lo ponen en la tumba, en el sepulcro, pero el primer día de la semana, dice Lucas, al rayar el alba, las mujeres fueron a la tumba y encontraron la piedra removida. Y cuando entraron a verificar lo que había sucedido, pues se dieron cuenta que no estaba el cuerpo del maestro. Y en ese instante, dice la Biblia, que aparecieron 2 ángeles y dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Le dijeron, ¿por qué están buscando aquí al que está vivo? Cristo ya resucitó. Les recordó las palabras de Jesús cuando Él anunció estas cosas. Y las mujeres regresan para contarle la buena noticia a los discípulos. Y yo quiero que usted vea conmigo el versículo 11. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Marcos recuenta esta misma escena en el capítulo 16 y él lo pone de esta manera. Ellos se negaron a creer. En al menos 3 ocasiones a lo largo del Evangelio de Lucas, nosotros encontramos que Jesús le había anunciado a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Yo creo que vayamos unas páginas atrás, acompáñenme rápidamente a Lucas capítulo 9. Y si nosotros vemos los versículos 21 y 22 en Lucas 9, vamos a ver que Jesús les advirtió severamente y les mandó
que no dijeran eso a nadie, y él está hablando acerca de su identidad como el Cristo. Y el versículo 22 dice, y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Va usted más adelante, unos pocos versículos más adelante, versículos 43 y 44 en ese mismo capítulo. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús le dijo a sus discípulos, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, todavía como anticipando que les iba a costar creer. Que penetren en sus oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Y si ustedes van unos capítulos más adelante, capítulo 18, versos 31 y 33. Lucas 18, versos 31 y 33. Jesús dice que tomando aparte a los 12, les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado, escupido, lo azotarán, después lo matarán y al tercer día resucitará. Pero nada de esto convenció a los discípulos. A ellos esas cosas les parecían disparates y no querían creerlas. Aún a pesar de que los profetas anunciaron, aún a pesar de que los ángeles confirmaron la noticia, aún a pesar de que Jesús mismo les anunció acerca de lo que iba a pasar, aún a pesar de que las mujeres fueron al sepulcro y vieron a Jesús y compartieron la noticia, nada de esto les convenció. Ellos decidieron no creer. Durante los últimos domingos nosotros hemos estado aprendiendo que para ser discípulos incondicionales de Cristo, nosotros debemos aceptar el llamado que el Señor nos hace a tomar nuestra cruz, y hemos estado reflexionando un poco en qué significa tomar nuestra cruz y qué implica. Y el primer domingo aprendíamos que tomar nuestra cruz implica confiar en los planes de Dios. Confiar en los planes de Dios, aun cuando esos planes a nuestros ojos se ven oscuros, confusos o que no nos conviene mucho. El segundo domingo, que fue el domingo pasado, aprendimos que tomar la cruz implica permanecer firmes en Dios, aún en medio de la tentación y aún cuando Satanás ha pedido zarandearnos. Y hoy el Señor nos recordará que tomar la cruz y seguir sus pisadas también implica creer en la resurrección de Cristo, porque la resurrección es central para nuestra fe, como Omar nos compartía en 1 Corintios capítulo 15. Pero hemos leído nosotros en Lucas 24 que decirlo es una cosa, creamos en la resurrección, pero para ellos fue algo muy complicado, aun cuando tenían toda la evidencia delante de sus ojos. Así que mientras reflexionamos en Lucas 24, yo quiero invitarte a considerar al menos 3 razones por las cuales nosotros podemos creer en la resurrección de Jesús. La primera es que el Cristo resucitado le da sentido a nuestra teología. El Cristo resucitado le da sentido a nuestra teología. La segunda es que el Cristo resucitado le da sentido a las Escrituras. Y la tercera es que el Cristo resucitado le da sentido a nuestra vida. El Señor le da sentido a nuestra teología. Le da sentido a la palabra de Dios, a las Escrituras, pero también le da sentido a nuestra vida. Empieza ahora sí el relato en Lucas 24, capítulo 13. Leímos la escena, los discípulos, 2 discípulos que no son de los 11, son otros discípulos que probablemente estaban reunidos con los 11, van caminando seguramente de regreso a casa. ¿Y cómo van ellos? Tristes, desesperanzados. No entendían lo que iba pasando, y Lucas usa unas palabras para darnos a entender de que ellos en el camino pues no solo iban platicando amigablemente, ellos iban quizás discutiendo, tratando de entender qué fue lo que pasó estos últimos 3 días.
Y de repente pues aparece un extraño en el camino que se les une y les hace una pregunta que podría resultar un poco ofensiva, o al menos da a entender que este hombre está bastante desubicado. Él les dice, ¿por qué discuten? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Primera escena de ironía. Según ellos, lo que había pasado es que el Cristo, el Mesías, había sido arrestado, condenado, puesto en la cruz, puesto en una tumba. Pero eso no era lo que había pasado en realidad. Lo que en verdad había pasado era que el Cristo había resucitado. Ellos creían que Él era el único que no sabía, cuando Él era el único que en realidad sabía lo que en verdad había pasado ese día. Pero Jesús no le responde con arrogancia. Más bien les lanza una pregunta que yo creo que es una pregunta llena de amor y de gracia para ellos. Es casi una invitación para decirles, cuéntenme, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que pasó? Dice el versículo 19. Y la respuesta de ellos es lo que algunos comentaristas han llamado el Evangelio según Cleofas. Y quiero que me acompañe de los versículos 19 al 24 para que podamos identificar algunos elementos importantes de la teología de Cleofas y de su acompañante, es decir, qué era lo que ellos creían acerca de Cristo. Lo primero que encontramos en el versículo 19 es la alusión a la vida y ministerio de Cristo. Ellos llaman Jesús, ¿qué? ¿Cómo dicen? Jesús el Nazareno, las referentes a Jesús el Nazareno, y eso ya nos da una idea, o por lo menos nos alude a la humanidad de Cristo, el Cristo encarnado, el Dios encarnado. Un detalle que podríamos pasar por alto, pero en esta época, donde muchos acusan el cristianismo de ser una religión de fanáticos medio locos, nosotros encontramos aquí una evidencia de que Jesús era el Cristo encarnado, Dios hecho hombre, alguien que en verdad existió. Pero también nos dice que fue un profeta poderoso, recordando un poco de su ministerio, de sus obras milagrosas, de sus enseñanzas. Luego miren los versículos 20 y 21. Hablan acerca de la trágica muerte de Cristo. Interesantemente no le culpa a los romanos de la muerte de Cristo. Ellos saben bien que fueron los líderes religiosos y el gobierno también de los romanos los que sentenciaron a muerte y pusieron en la cruz injustamente a Jesús. Y por último, los versículos 22 y 24 encontramos una alusión confusa a la resurrección, pero esta palabra del tercer día no es algo que ellos se inventaron porque contaron este es el tercer día, no era algo que resonaba en sus mentes porque Jesús les había dicho, el tercer día voy a resucitar. Es una alusión a la resurrección de Cristo. Nada mal el resumen teológico de Cleofas, de hecho yo podría decir que es mejor que el de muchos cristianos. Cuando alguien les pregunta, ¿y tú en qué crees? Tal vez algunos no van a tener esta foto tan clara como tenía Cleofas y su acompañante. Ellos hablaron de la humanidad de Cristo, de su ministerio, de sus milagros, de sus enseñanzas poderosas, de Jesús como Mesías, como Redentor. Hablaron de su muerte en la cruz y la señal de la resurrección. Sin embargo, el Evangelio según Cleofas tiene dos peros. No sé si ustedes los vieron ahí en los versículos. Hay dos peros. Y ustedes saben que siempre, cuando hay un pero, o viene algo o muy bueno, o viene algo muy malo. Cuando alguien dice, sí, pero ya no sigamos hablando. Aquí va a pasar algo. Y aquí encontramos dos peros que nos revelan el problema de la teología de estos discípulos. Y el primero está en el versículo 21. Todo está muy bonito. Cristo, el que nació, el que hizo obras, milagros, el que nos predicó un mensaje que venía de parte del Señor. ¿Qué dice el versículo 21?
pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ellos esperaban a un redentor, a un líder que les liberaría de la opresión del imperio romano, que aplastaría a los enemigos, que restablecería el honor y la gloria de Israel, que los gobernaría y que gobernaría a todo el mundo. Ellos tenían toda una imagen, una figura de lo que ellos esperaban que haría este Mesías. Y en cambio, ¿con qué se encuentran? Con un Jesús que nace en un pesebre humilde, con un Jesús que entra sobre un pollino, con un Jesús que cuando estuvo aquí, estuvo con los pobres, con los menospreciados, con los enfermos, y por si fuera poco termina siendo acusado injustamente y asesinado de la forma más vil e indigna. Por eso están tristes. Porque Jesús no resultó ser el Mesías que ellos esperaban. Sus expectativas, sus esperanzas no se habían cumplido. Estaban decepcionados porque ellos tenían una idea acerca del Mesías que no era compatible con la realidad de lo que ellos estaban viendo. Y el Señor hoy nos recuerda que nosotros debemos aferrarnos a lo que Él ha dicho de sí mismo, no a lo que nosotros creemos o a las nociones vagas que tenemos de Él. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado usted y yo con expectativas insatisfechas en la vida? Así como los discípulos de Emaús. Hay una colección de cartas de Einstein que se subastaron en 1996. Y entre esas cartas había una que contenía una lista que era la expectativa que Einstein tenía de su esposa, Maliva. Y la lista incluía estas cosas: lavar la ropa diariamente y mantenerla ordenada. Él lo había puesto por escrito. Servir 3 tiempos de comida, mantenerme el escritorio ordenado y solo para el uso de él. Y la regla que ella tenía que dejar de hablar o salir de la habitación si él se lo pedía. Vi a algunos hombres tomando nota, hermanos. No. ¿Cuántas expectativas tenemos nosotros? Del matrimonio, de los hijos, de nuestros padres, de la iglesia, de nuestros pastores, pero especialmente de Dios. Es posible que así como los discípulos, nosotros también tengamos algunos conceptos acertados acerca de Dios. Tenemos una buena teología en general, pero hay ciertas partes en donde guardamos expectativas basadas en lo que nosotros creemos que Dios debería hacer o lo que Dios debería hacer por nosotros, que no es compatible con lo que Él mismo ha dicho. ¿Y cuál es el resultado? El mismo que los discípulos de Emaús. Terminamos decepcionados de Jesús, decepcionados de la fe, caminando sin esperanza porque Dios no hizo o dejó de hacer lo que nosotros esperábamos. No era el Mesías que buscábamos. Creemos que, y hay muchos que afuera predican, creemos que Él nos debe sanar, que Él nos debe prosperar, que Él nos debe responder, que Él debe hacer esto, que Él debe evitar esto otro, que Él debe hacer y según nosotros le pedimos, declaramos y ordenamos. Pero hoy el Señor nos recuerda que nuestra teología, es decir, lo que nosotros creemos acerca de Dios, debe estar sustentado y fundamentado en lo que Él ha revelado de sí mismo. Jesús les había dicho: voy a sufrir. Voy a entregar mi vida y al tercer día voy a resucitar. Él les reveló su plan, pero ellos decidieron no creerlo. Y yo me pregunto si tú y yo tenemos una convicción y un conocimiento de Dios que se basa en lo que la Biblia dice acerca de Dios, o si está fundamentado en tus expectativas y nociones vagas sobre Dios. O yo me pregunto si tú estás caminando hoy con desesperanza y frustración, o con enojo, o con tristeza, porque Dios no cumplió tus expectativas,
y no respondió como tú creías que Él debía hacerlo. Y es aquí hoy que el Señor nos invita a creer en Él y a descansar en su soberanía. El Cristo resucitado le da sentido a nuestra teología. Porque Él no vino como el Mesías que los judíos esperaban y seguramente no obrará en las maneras en las que tú y yo queremos, pero sí nos promete algo mucho mejor. El pueblo buscaba libertad de la opresión de los romanos. Ellos veían tan solo una parte de su necesidad. Pero las cadenas que el Mesías vino a romper no eran las del Imperio Romano, eran las cadenas del pecado y de la maldad bajo las cuales tú y yo anduvimos por mucho tiempo. Su obra no llenó las expectativas de los discípulos en ese momento, pero las que sí sobrepasó, porque Él, el Mesías, a quien ellos consideraban muerto junto con sus esperanzas, había vuelto a la vida. Y si los discípulos tenían expectativas antes, tú y yo hoy tenemos no expectativas, tenemos una certeza, tenemos una esperanza segura, gracias a la obra de Cristo en la cruz, pero gracias a su resurrección. Ahora yo quiero que tú vayas al versículo 24, ese era el primer pero pensamos que iba a redimir a Israel. Mira el final del versículo 24. El segundo pero a él, ¿qué dice? No lo vieron. Los profetas lo anunciaron, Jesús lo prometió, las mujeres lo atestiguaron, los ángeles lo confirmaron y ellos se negaban a creer. ¿Por qué? ¿Por qué no podían creer ellos? Porque no lo vieron. Ellos querían verlo para poder creer. Y entonces Jesús, con toda la paciencia y el amor que lo caracteriza, responde de una manera inesperada, con palabras fuertes, pero llenas de mucho significado. Mira el versículo 25. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y a mí me encanta esto porque la respuesta de Jesús, si nosotros estuviéramos en sus zapatos, creo que nosotros hubiésemos hecho cualquier otra cosa, menos que lo que Él hizo. Porque la respuesta de Jesús ante la incredulidad de sus discípulos es llevarlos a la Biblia. Él los lleva a la Biblia. Porque el Cristo resucitado no solamente le da sentido a nuestra teología, también le da sentido a las Escrituras. Es muy probable que tú alguna vez mejor dicho, todos hemos estado en un elevador, en un ascensor. Probablemente, si ustedes son curiosos, están mirando las marcas de los elevadores, tal vez no. Yo sí a veces me pongo a ver los números y a veces leo las marcas. Y hay una marca que yo sí he leído y que posiblemente usted ha leído, y es los elevadores Otis. Tal vez les suena la marca Otis en elevadores. Pues ese ha sido el estándar de elevadores por los últimos 150 años. Y Elisha Otis no fue el inventor de los elevadores. Él lo que se inventó fue el sistema de frenado de los elevadores. A sus inicios, los elevadores eran peligrosos. Eran plataformas abiertas en donde hubo muchos accidentes cuando el cable se cortaba. Ya se imaginan qué pasaba con el elevador. Y eso había detenido pues que ese negocio creciera, porque los edificios entonces tenían un límite para los ascensores, solo hasta el 6º nivel, no podían llegar más allá. Pero cuando Otis inventa el sistema de frenado, los rascacielos empiezan a florecer. Pero no fue fácil para él vender los elevadores hasta que en 1854 él se inventó una manera muy creativa de presentar a su audiencia y a sus clientes cómo funcionaban los elevadores. Así que se fue a una exposición en Manhattan, en el Palacio de Cristal, y cada hora
Durante esa exposición que duró todo el día, él montó un sistema de elevador dentro del salón de la exposición. Se subía al elevador, le pedía a alguien que lo subiera hasta donde diera más la altura en el salón, y tenía un ayudante que le decía: corta el cable. Toda la gente estaba viendo a Otis ahí arriba, dando la orden para cortar el cable del elevador. Y así pasaba. Cortaba el cable, se activaba el sistema de frenado y él bajaba diciendo: todo está bien, caballeros, no pasa nada. Y ese día dice que vendió 3 elevadores por $300 cada uno. En 1854 no hice la conversión, pero suena bastante. Ante el nivel de incertidumbre, de desconfianza, de desesperanza que tenían los discípulos, cualquiera hubiera pensado que una demostración radical como la de Otis hubiera sido necesaria para calmar los ánimos de los discípulos. ¿No cree usted que hubiera sido más fácil? Yo leyendo el pasaje reflexioné, decía: ¿por qué Jesús simplemente no se apareció en el camino y cuando los escuchó tristes y desesperanzados le dijo: soy yo, aquí estoy, mírenme, tóquenme, celebren conmigo, resucité? Pero decide no hacerlo así. Él los lleva a las Escrituras, sigue incógnito. Y dice Lucas en el versículo 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Por qué Jesús los lleva a la Biblia? Porque los amaba a ellos, pero ¿sabe a quién ama también? A todos nosotros. ¿O alguno de ustedes ha visto al Cristo resucitado? Jesús los lleva a la palabra y yo encuentro al menos 2 razones importantes. Primero, porque la fe no es afirmada al ver el cuerpo de Cristo, sino por oír con fe la palabra de Dios. Nuestra fe no es afirmada porque vemos el cuerpo de Cristo, nuestra fe es afirmada porque oímos la palabra de Dios, y por eso Pablo le escribió a los romanos: la fe viene del oír, ¿el oír qué? La palabra de Dios. Y sigue diciendo: y si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees que lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Unos capítulos más atrás, en Lucas capítulo 16, Jesús le dice a sus discípulos, y escuche bien, porque él sabía con quién estaba lidiando. Él les dice: si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta entre los muertos. Él sabía que no era una cuestión de ver, era una cuestión de creer y de creer la palabra de Dios. Y qué gran consuelo para nosotros hoy. Él sabía que sus discípulos y nosotros no necesitamos ver, necesitamos oír la palabra y reconocer que las Escrituras son suficientes porque nos dan testimonio de Él. La segunda razón que yo encuentro importante aquí es que Jesús no solo los dirige a las Escrituras, sino ¿qué hace Él? Mira el versículo 27, ¿qué hace Él? Les dice: les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. El reconocido teólogo Tozer una vez dijo que la enseñanza religiosa, por muy sólida que sea, no es suficiente. Trae luz, pero no puede dar vista. Los fariseos eran expertos en la Biblia. Ellos la memorizaban. Ellos habían hecho comentarios acerca de las Escrituras y reglas para saber cómo aplicar la palabra de Dios a la vida. Se les había ido un poco la mano cuando nosotros vemos después lo que hicieron.
Pero ellos conocían muy bien las Escrituras, pero les faltaba algo. Y Jesús lo sabía. O mejor dicho, les faltaba a alguien. Les faltaba a Cristo. Y por esa razón Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Porque la salvación no está, la fe no está en ver el cuerpo de Cristo resucitado. Pero él no quería que se confundieran como los fariseos en la época al pensar que la fe estaba en las Escrituras y en estudiar las Escrituras. No está en estudiarlas diligentemente, sino en ver y conocer a aquel a quien las Escrituras apuntan. Y ese es un recordatorio del peligro que nosotros también corremos hoy, entre la religiosidad y el moralismo, que nos hace perder de vista al Cristo resucitado. Porque la Biblia no es un fin en sí mismo. La Biblia es la palabra de Dios que nos lleva a Él, nos lleva a mirarlo a Él. Y yo quiero que usted escuche por un momento, si no lo había visto de esta manera, usted dice, ¿cómo puedo ver yo a Cristo en toda la Biblia? Cada parte de la Biblia encuentra su sentido y su propósito a la luz de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la simiente de la mujer anunciada en el Génesis, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él es el Cordero de la Pascua en el Éxodo, el que fue sacrificado para liberar a su pueblo de la muerte. Él es el sacrificio de sangre anunciado en Levítico. Él es la serpiente de bronce en Números, levantada en el desierto para nuestra sanidad. Él es el Dios del pacto en Deuteronomio, el que roció su sangre sobre el altar. Él es el profetizado por Isaías, quien sería herido por nuestras rebeliones. Él es el anunciado por Jeremías, que sería burlado y abatido. Él es el que anunció Zacarías cuando dijo que quitaría la maldad en un solo día. Él es el arca del pacto. Él es la sangre en el propiciatorio. Él es el candelabro de oro. Él es el pan de vida. Él es el profeta como Moisés. Él es el sacerdote que ora como Aarón. Él es el rey del corazón de David. Él es la redención de Ruth en manos de Booz. Él es el sacrificio de Sansón. Él es la realeza de Josías. Él es los milagros de Elías. Cristo está no por aquí o por acá. Cristo está en toda la Biblia. Porque las Escrituras dan testimonio de Él y nos apuntan a Él. El Cristo resucitado le da sentido a nuestra teología. El Cristo resucitado le da sentido a las Escrituras. Pero por último, el Cristo resucitado le da sentido a toda nuestra vida. En una conferencia hace algunos años, el pastor Tim Keller compartió acerca de sus conversaciones con algunos escépticos, personas que no creen en Dios, que llegaban a visitar su iglesia en Nueva York. Y estas personas le decían a él, yo jamás podría ser cristiano. Y él les decía, ¿por qué? Bueno, es que hay partes de la Biblia que me resultan ofensivas. Y él dice, en aquel entonces, hace algunos años, las partes que más le resultaban ofensivas a la gente era lo que tenía que ver con dinero. Todo lo que hablaba acerca del dinero en la Biblia era ofensivo. Hoy por hoy podríamos decir que es acerca de la sexualidad. Así que él les respondía con una pregunta. Él les decía, ¿tú estás diciendo que porque hay partes de la Biblia que a ti no te gustan, entonces eso quiere decir que Cristo no resucitó de los muertos? Y ellos se quedaban pensando y decían, no es eso lo que yo quiero decir. Entonces él les decía, entonces, ¿por qué no dejamos por un momento a un lado las enseñanzas éticas y morales de la Biblia y nos enfocamos en la resurrección de Cristo? Porque si Cristo no resucitó, pues no te tienes que preocupar por nada. Pero si Cristo resucitó, tienes que lidiar con toda la Biblia. Si Cristo no resucitó, tú y yo somos los seres humanos más dignos de lástima que existen. Pero como Cristo sí resucitó, entonces eso tiene un impacto directo
y notable sobre nuestras vidas. De hecho, el apóstol Pablo es una de las evidencias de la resurrección. Evidencia. La gente afuera critica porque dice todas nuestras evidencias se basan en la Biblia. Entonces uno parte de la Biblia y si ellos no creen en la Biblia, pues entonces ahí nos quedamos cortos en la conversación. Pero cuando nosotros pensamos en la resurrección de Cristo y en las evidencias que nosotros tenemos, la conversión del apóstol Pablo es una de esas, documentadas por muchos aparte de la Biblia. Porque ¿quién era Pablo? Antes llamado Saulo, perseguidor acérrimo de los cristianos, de hecho los mataba. Y de repente este hombre que mataba a cristiano es testificado por varios historiadores que se convierte al cristianismo. ¿Quién hace eso? Solo aquel que ha resucitado entre los muertos, el que puede cambiar las vidas de aquellos. Ese misterioso viajero que se unió a los discípulos en el camino de Emaús los impactó de tal manera que yo quiero que usted vea el versículo 32. Ellos se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y mientras abría las escrituras? Llegan a la aldea donde se iban a quedar, seguramente ahí en Emaús, y le piden que por favor pase la noche ahí con ellos, que no se vaya. Y al momento de sentarse a la mesa, Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice, y entonces sus ojos son abiertos para reconocer a Cristo. Finalmente se habían dado cuenta que este extranjero, este visitante extraño que les acompañó por todo el camino, era el Cristo resucitado. ¿Y cuál fue el resultado? Mire el versículo 33. Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Ya era de noche, no se acostumbraba a viajar de noche, no era buena idea viajar de noche en ese tiempo. Pero a ellos no les importa lo que puede pasar. Ya lo que tenía que pasar, pasó. Lo que ellos tenían que vivir, lo vivieron. Lo que se tenían que enterar, ya sabían que Cristo había resucitado. Ellos no se podían quedar ahí en Jerusalén durmiendo tranquilamente. Ellos en Emaús tenían que regresar a Jerusalén. El impacto y lo que me encanta de esta escena es que yo quiero que usted piense y recuerde cómo comienza el relato en el versículo 13. ¿Cómo iban estos discípulos? Iban de Jerusalén a Emaús. ¿Cómo iban? Tristes, desesperanzados, frustrados, posiblemente enojados, molestos, no sabían, confundidos. Se encuentran con Cristo, dan vuelta y van a Jerusalén en la dirección contraria, esperanzados, con corazones ardientes, transformados por la resurrección de Cristo, porque el Cristo resucitado le da sentido a nuestra vida. Le da un giro completo. Si el Señor nos ha encontrado en el camino y hemos creído en Él y hemos escuchado el testimonio de su palabra y nos hemos sentado a la mesa con Él, no podemos seguir caminando en la misma dirección ni tener el mismo corazón. Cuando el Señor abre nuestros ojos para ver a Cristo, nada puede ser igual. Y quizás tú estás caminando hoy lejos del Señor. Quizás tú hoy estás lidiando con situaciones, con una idea del Mesías que no ha sido satisfecha. Y estás triste, estás decepcionado, estás frustrado, porque el Mesías no ha hecho lo que tú esperabas que hiciera. El Cristo resucitado quiere acercarse a nosotros en este día. Y a mí me encanta esto de Jesús. Porque Él ve a sus discípulos confundidos, tristes, incrédulos, con todo lo que les había dicho Él y ellos decidieron no creer. Yo creo que nuestro corazón diría, pues allá ellos, si no quieren creer, que miren qué hacen. Algún momento se darán cuenta, es como el corazón de uno, pero Jesús, tierno, amoroso, paciente, va, camina con ellos, les abre las escrituras, les muestra el camino, les apunta a Él. Eso hace Cristo con nosotros hoy.
En medio de nuestra frustración, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestros anhelos, Él conoce bien nuestra condición y nuestra verdadera necesidad. Y así como se acercó a esos discípulos confundidos, incrédulos, se acerca a nosotros hoy para recordarnos quién es Él, para llevarnos a su palabra, pero especialmente para dar un giro completo a nuestra vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Inclina tu rostro y cierra tus ojos por un momento. Vamos a orar a nuestro Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros. Es tan especial ver cómo tú te acercaste a tus discípulos incrédulos y pensar que es la misma manera como nosotros muchas veces hemos reaccionado también ante toda la evidencia de tu amor, ante todo lo que tenemos frente a nosotros y que tú has mostrado para nosotros. Aún así nosotros también hemos dudado de ti y tenemos expectativas de ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido incrédulos, cuando hemos caminado lejos de ti, frustrados, molestos, confundidos. Pero gracias porque tú te acercas en medio de nuestra necesidad. Gracias porque tú resucitaste, Señor. Cumpliste tu promesa. Y porque tú vives, Señor, entonces hoy nosotros podemos tener una vida llena de esperanza. Padre, hoy nosotros queremos rendirnos a ti. Yo no sé cuántos de nosotros hoy estamos luchando con dudas en nuestro caminar contigo. Si quizás hoy nos levantamos, pero no teníamos tanta emoción ni pensamos en lo que implica la resurrección. Quizás porque no te hemos conocido a profundidad. Yo te pido, Señor, que tú hoy puedas revelarte a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos para ver a Cristo y su resurrección que le da sentido a toda nuestra existencia. Padre, hoy queremos pedirte que si algunos de nosotros estamos envueltos en una religiosidad y moralismo, que tú puedas abrir también nuestros ojos para verte a ti en todas las Escrituras. Padre, yo quiero pedirte hoy que si hay algunos de nosotros que decimos conocerte, que nos hemos sentado contigo a la mesa, que te hemos visto, pero que nuestras vidas siguen igual, hoy pedimos que tú nos transformes, porque el Cristo resucitado transforma toda nuestra vida, le da vuelta a nuestro caminar. Hoy queremos caminar contigo, Señor. Hoy queremos verte. Hoy queremos celebrar que tú vives y que reinas. Pero de una manera especial anhelamos que tú reines en nuestro corazón y le des sentido no solo a nuestra teología, a la manera en que nos acercamos a tu palabra, pero también a la manera como vivimos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, quien resucitó de entre los muertos y a quien adoramos hoy. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.